Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Muy buenos días, 8 de la mañana en este viernes 13 de diciembre de 2019. Viernes 13, por supuesto, y aquí este equipo de trabajo ya está por acá con mucho ánimo para compartir de alguna entrevista y alguna información que consideramos relevante. Fíjese que estoy aquí checando la información dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y por el gobierno del Estado de México en relación, usted lo sabe, pues al lamentable homicidio que se registró en agravio del presidente municipal de Valle de Chalco. Y permítame dar lectura porque ahora sí, y ayer lo comentaba con Luis Pantoja, tantos y tantos hechos de violencia que escandalizan a la población en diferentes latitudes de la geografía mexiquense, pues que desafortunadamente prácticamente los noticieros de todo tipo, los tradicionales, la prensa escrita, la radio, la televisión, se llenan de este tipo de información, pero pues es la noticia. Y la noticia ahora sí que se impone ante otros tipos de temas. Y le doy lectura a esta información. Hugo Antonio, alias El H, de 40 años, el que está usted observando ahí en pantalla, quien habría participado en los hechos ocurridos el pasado 29 de octubre, en los cuales resultó muerto el presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, y lesionado su secretario particular, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Cuando se vincula a proceso a una persona, y aquí abro un paréntesis, es que el juez consideró que efectivamente hay elementos suficientes para iniciarle una investigación a profundidad. Si la fiscalía, en este caso los investigadores, no hubieran aportado datos muy contundentes de prueba, pues lo que hace el juez de control, es rechazar la vinculación a proceso y ordena su liberación. En este caso no sucedió y lo vinculan a proceso, que en pocas palabras quiere decir que hay elementos de prueba suficientes para iniciar una investigación a profundidad y que estaría determinando si es culpable o inocente del delito que se le imputa. Y el delito que se le imputa es homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Este último, obviamente, por la situación del secretario particular, que resultó herido, mas no perdió la vida, como sí la perdió Francisco Tenorio Contreras en ese ataque registrado allá en Valle de Chalco. Sigo dando lectura al comunicado de la Fiscalía. Luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Homicidios de la Zona Oriente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó
su probable participación en estos hechos, un juez con sede en Chalco determinó iniciar un proceso legal en su contra y le fijó un plazo de 2 meses para el cierre de investigación y una medida cautelar de prisión preventiva. Cuando el juez determina este periodo de 2 meses, obviamente la Fiscalía estará dándose la tarea de sumar más indicios de prueba o más pruebas que comprueben su dicho, y su dicho es que este sujeto fue el que mató al presidente municipal, y en contraparte el abogado de oficio que seguramente tiene el agresor o el presunto agresor, pues hará lo que convenga a su cliente, y lo que conviene a su cliente pues es desacreditar las pruebas que presente la Fiscalía. Recordar que Hugo Antonio pues es señalado como autor de este hecho delictivo que privó de la vida al presidente municipal. Este sujeto fue detenido en Ecatepec y para su traslado al centro penitenciario y de reinserción de Chalco fue utilizado un vehículo Centurión con los que cuenta la Fiscalía Estatal. A este individuo se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Y la Fiscalía subraya en qué tipo de vehículos y bajo qué operativo de fuerte seguridad se registró el traslado de este sujeto hacia el penal de Ecatepec, en el entendido que pues todo parece indicar que no es un asesino, digamos, solitario, que tuvo toda una maquinación, todo un esquema para buscar privar de la vida al presidente municipal de Valle de Chalco. Quizás aquí la gran pregunta que usted se está haciendo y que todos nos hacemos seguramente es ¿qué habría motivado para que privaran de la vida al alcalde? ¿Cuáles fueron los motivos? Y por supuesto que la Fiscalía seguramente estará dándose a la tarea de indagar, pues no solo y detener al asesino material, sino también al asesino intelectual. Vámonos a otros temas. 8 de la mañana con 6 minutos. Está Veneranda Mendoza en la línea telefónica, que nos tiene temas relevantes relacionados con, por supuesto, con lo que sucede en la Cámara de Diputados del Estado de México, y así como también con, pues yo creo que es el pan de cada día de todos los mexiquenses, o de una parte muy importante, que es lo relacionado con temas de movilidad. Recordar que la legislatura está trabajando ahí a marchas forzadas, muchos temas pendientes. Veneranda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. Por mayoría de votos, pero con la abstención del Partido Revolucionario Institucional y de la PCDista María de Lourdes Garay, la legislatura mexiquense solicitó al gobierno estatal no autorizar el incremento en las tarifas del transporte público de entre 38 y 45%, como lo ha demandado el sector. A través de la diputada Berenice Medrano, el grupo parlamentario de Morena se pronunció en contra de que así ocurra, al considerar injustificada el alza, en virtud de que el transporte en la entidad es deficiente e inseguro y no garantiza una movilidad adecuada a la población. El exhorto fue aprobado de urgente y obvia resolución, pues los diputados estiman que el malestar de la población se evidencia en las más de 4,000 quejas trimestrales que se presentan en el portal de la Secretaría de Movilidad. El punto de acuerdo plantea urgir al titular de la dependencia, Raimundo Martínez, a no atender la petición de los concesionarios, pues de esa manera se llevaría la tarifa mínima de los microbuses urbanos de 10 a 14.50 pesos. Y de por sí, la mala planeación de rutas ya obliga a los usuarios a usar de 2 a 3 unidades de transporte para llegar a su destino, y en ocasiones 5 o más, lo que implica un gasto mínimo diario de entre 70 y 80 pesos. La legisladora morenista recordó que en 2017 el pasaje pasó de 8 a 10 pesos, con la promesa de modernizar el servicio y de que se reflejaría en la capacidad operativa y en tecnología en seguridad, lo que no se cumplió. Diputada Berenice. Por lo tanto, no hay justificación de los concesionarios para exigir nuevos aumentos. Los transportistas, destacó, ni siquiera han cumplido en su totalidad con la obligación de instalar en sus unidades dispositivos de seguridad, GPS, cámaras de videovigilancia y botones de pánico. Medrano Rosas
Indicó que, por si no bastara, el transporte público del Estado de México es uno de los lugares en que se cometen más delitos, y detalló que las vialidades más peligrosas en materia de delincuencia a bordo de sus unidades son Periférico Norte, Gustavo Vaz, Vía López Portillo, Avenida Central y Vía Morelos, en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, por mencionar algunos. Adicionalmente, expuso, es una constante el mal comportamiento de los operadores, los conflictos viales por mala planeación de rutas y la comisión de delitos en el transporte. Para las usuarias y los usuarios es un suplicio cotidiano trasladarse en transporte público debido a que tienen que tolerar el maltrato de ciertos operadores quienes no respetan el reglamento de tránsito e invaden carriles confinados de otros transportes, provocando accidentes viales en donde las personas que sufren lesiones o pierden la vida no son indemnizados en razón de que estas unidades no cuentan con seguro de pasajeros. La mala planeación de las rutas origina que el 63% de las y los usuarios tengan que utilizar de 2 a 4 transportes en sus recorridos diarios, mientras que el 31% emplea 5 o más. Se considera que en el Estado de México se dejan de generar cada día 30 millones de pesos con base en 1.5 millones de horas desperdiciadas en los traslados a las zonas conurbadas. Y por estas razones, la legislatura, por mayoría de votos, insisto, votaron en contra, bueno, más bien se abstuvieron de votar los diputados del Tricolor y la PCDista María de Lourdes Garay, pues se determinó hacer este llamado al secretario de Movilidad. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, los llamados no son vinculatorios, la ley no obliga a que se acaten, por lo tanto las autoridades no están tampoco obligadas a atenderlos, sino se trata más como de un llamado mediático, digamos, como un instrumento para si se atiende, pues para dejar en bien la imagen de a quien va dirigido, y de otra manera, pues en todo caso quien en materia mediática no queda muy bien, pues es justamente quien no lo atendió, Eduardo. Pues así las cosas en materia de transporte. Sin lugar a dudas, interesante ahí el pronunciamiento, una vez más, supongo yo, en favor de defender la economía de los mexiquenses, porque pues el 80% de los traslados se realiza en transporte público de pasajeros, y por supuesto que si se registra un aumento o si el gobierno cede a los intereses de los empresarios del transporte, pues hay una afectación a la economía de las familias mexiquenses muy importante. Buena parte de los recursos que se obtienen en los trabajos pues se destina precisamente para los temas de trasladarse en transporte público de pasajeros. Y acotar muy bien lo que dices de la diputada del Partido Encuentro Social, Garay, porque ella, hasta donde tenemos entendido, y así lo ha dicho ella, ¿no? Ella misma, su familia se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con la operación de una ruta, de una empresa en el transporte público de pasajeros, digamos, en resumidas cuentas, es empresaria del sector del transporte, y por eso cuando hay algún tipo de señalamiento como que no aumenten las cuotas, que el gobierno no permita que aumente la tarifa en el año 2020 de transporte público, pues ella simple y sencillamente se abstiene o vota o no vota conforme lo ha venido haciendo con el partido Morena y con su partido Encuentro Social. Y los priistas, pues, simple y sencillamente, ahora sí que obedecen a los intereses del gobernador, y los intereses del gobernador es de que para quedar bien con los transportistas se pudiera estar analizando, ¿no?, un posible aumento en el transporte. Pero eso, pues, supongo yo que en 2020 no sucederá, y menos en 2021, porque es un año ya netamente electoral, y ahí estaría muy complejo, ¿no?, que se aventaran el boleto de estar subiendo la tarifa, Veneranda. Pues no lo descartaría, Eduardo, pues el mismo secretario de Movilidad fue el que puso el tema sobre la mesa. Sería delicado porque estamos hablando de una petición que incluso llega al 45% del costo actual,
mientras el salario mínimo pues crece tan solo el equivalente al índice inflacionario, que te gusta, 3%. Y bueno, apenas hace 2 años, en 2017, subió la tarifa de 8 a 10 pesos, que también fue un incremento importante en términos porcentuales. Entonces, pues, además recordemos que hay muchas propuestas en el Código Financiero relacionadas con el paquete fiscal 2020 para que el año próximo se endurezcan las medidas en contra de los contribuyentes con la finalidad de aumentar las tributaciones o los recursos derivados de impuestos. Tan solo está esta propuesta relacionada con la posibilidad de que se tipifique como delito de desobediencia y por tanto el contribuyente que no atienda 2 requerimientos relacionados con la misma obligación pueda ser sancionado hasta con 5 años de cárcel, por mencionar algunos. Entonces sería el año próximo como clavarle demasiado el diente a los mexiquenses, y entonces sí, pues lo importante sería que los mexiquenses entendiéramos la lección y entonces con base en estas decisiones pudiéramos tomar una decisión, como lo señalas tú, pues con miras al próximo proceso electoral. Sí, pues te agradezco el reporte, Veneranda, y nada más subrayar que el domingo hay sesión, ¿verdad? Extraordinaria en el Congreso local, me comentabas. Así es, ya ayer por la tarde con Luis Pantoja adelantaba que la sesión de ayer no se cerraría, que quedarían pendientes los últimos puntos relacionados con cada una de las leyes que se incluyen en el paquete fiscal 2020, porque prácticamente no había dictámenes. Entonces se llevará a la fecha límite. La ley establece el 15 de diciembre para aprobar este paquete fiscal. Lo que me llama mucho la atención, Eduardo, es que los diputados pues prácticamente determinaron dejar todo a la mera hora. El próximo domingo a las 11 de la mañana se tiene previsto que las comisiones dictaminen y más tarde a las 6 de la tarde que sus decisiones pasen al Pleno. Por el tipo de día me parece que no contribuye que se dejara la discusión hasta el final. Parecerían los viejos tiempos en los que ocurría lo mismo, con tal de prácticamente avalar el paquete sin mayores cambios, conforme a las decisiones del Ejecutivo Estatal. No ha cambiado mucho entonces la dinámica, y eso se presta a veces a presumir que hay negociaciones. Y también pues sería una aprobación prácticamente al fast track, pues al día de hoy, Eduardo, ni siquiera se ha agotado la discusión relacionada con la Ley de Ingresos del Estado de México. Todavía está pendiente la Ley de Ingresos de los municipios. Hay que analizar el presupuesto de egresos y también las reformas al Código Financiero y otras más relacionadas, como puede ser el Código Administrativo. Entonces es mucho trabajo que los diputados han previsto para un solo día, y se antojaría que si no se ha llevado el análisis a fondo, las decisiones tendrían que ser más políticas y más por acuerdos, Eduardo. Una jornada larga para el domingo. Gracias, Veneranda, pásate bien. Pendientes, buen día. Buenos días, 8 de la mañana con 17 minutos. Y un poquito le ponemos lo que dijo la diputada precisamente Berenice Medrano Rosas sobre el tema del que ponen un alto para que no aumente el pasaje en el Estado de México en 2020. Adelante. Sin duda responsabilidad del gobierno del Estado. Sin embargo, no se ha cumplido con la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico, según datos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Las rutas más peligrosas de la entidad son el Periférico Norte, Gustavo Vaz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Vía Morelos, en los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, entre otros. Asimismo, los costos en las tarifas son altos, de 8 pesos por cada 5 kilómetros y 20 centavos por cada kilómetro adicional, excedente a la tarifa inicial, por lo que en promedio una persona gasta entre 70 y 80 pesos al día en el transporte. Como un acto de vergüenza frente al inseguro y deficiente servicio de transporte público que las y los mexiquenses reciben, recientemente Raimundo Martínez Carvajal, titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, manifestó su intención de autorizar un incremento a las tarifas en la entidad, refiriendo que dicha medida se está
analizando. Al respecto, es importante señalar que para el mes de abril del año 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, se contaba con un registro de aproximadamente 168,000 concesiones y que con el acuerdo que emitió la dependencia, el cual fue publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el 20 de marzo del 2018, se autorizó por tiempo determinado la culminación de trámites de otorgamiento de concesiones, autorizaciones de base, terminales, derroteros, lanzaderas, alargamientos y modificaciones de derroteros que se hayan iniciado y no concluido, asimismo respecto de las concesiones vencidas que no fueron prorrogadas en tiempo y forma. Es de resaltarse que el punto 5 de dicho acuerdo señala como obligaciones para los vehículos afectados a las concesiones los requisitos siguientes: de conformidad con la norma técnica aplicable, tener conectados al Centro de Control y Gestión de la Secretaría de Movilidad del Estado de México los dispositivos de... Pues ahí estábamos escuchando el posicionamiento de la legisladora de Morena, Berenice Medrano Rosas, quien prácticamente le anticipa a Raimundo Martínez Carvajal, que es el titular del sector de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, que su bancada no estará permitiendo un aumento de la tarifa de transporte público. Recordar que en el Estado de México, pues es de las, después de Jalisco, es de las entidades donde el pasaje es más caro en todo el país, 10 pesos, 10 pesos. Nuestros vecinos de la Ciudad de México tienen la tarifa en 5.50. La mitad. ¿Qué nos llevó a que el gobierno del Estado de México permitiera una tarifa de estas características de 10 pesos? Imagínese usted una familia integrada por 4 personas, o por 3, quizás papá, mamá, la familia tradicional, papá, mamá y los pequeños que van a la escuela, a la prepa, a la universidad, a la secundaria. Y si no les queda cerca y si pueden ir caminando, qué bueno, pero si les queda retirado y hay que estar pagando el pasaje de ida y por supuesto de regreso y el pasaje del papá, no, pues es verdaderamente una afectación a la economía. Y si el gobierno estatal, de acuerdo a lo que dice la legisladora Berenice Medrano Rosas, está en la intención que en 2020 se estaría analizando un posible aumento a la tarifa de 10 pesos, pues ¿dónde está parado el gobierno estatal y sus funcionarios? ¿Dónde están parados? Por supuesto que los empresarios del transporte les va muy bien, están acostumbrados a ganar millones de pesos todos los días, porque ese negocio del transporte son ingresos, pero de diario, de diario. Les recuerdo, los operadores de transporte van, no son los dueños de los camiones, son trabajadores, hacen la ruta, hacen el recorrido y una vez que acaba su jornada de trabajo, van y depositan la ganancia, ahora sí que el dinero, a las cajas que tienen habilitadas en diferentes puntos del Valle de Toluca y ahí hacen el pago de su cuenta, ¿no? Como coloquialmente se le dice. Y es dinero que entra, pero directamente a los empresarios del sector. ¿Que tienen gastos? Pues sí, por supuesto, pero que les va muy bien, sin lugar a dudas, ¿no? 8 de la mañana con 23 minutos, está en la línea telefónica el psicólogo que ya nos ha hecho favor de tomar la llamada, Rafael Revueltas, en otras ocasiones, y antes de entrar aquí al aire le pedí que si nos concedía 5 minutos de su tiempo, rapidísimo, para que nos diera una mirada de qué es lo que pasa en la mente cuando un sujeto agarra y de repente empieza a arrebatar la vida de mujeres o a matar personas. En este caso, digamos, tenemos muy a flor de piel lo que sucede con Óscar, el denominado multihomicida o monstruo de Toluca, que había arrebatado la vida a por lo menos 3 mujeres, ¿no? Y el conteo sigue al alza, desafortunadamente. Gracias, Rafael, por tomar la llamada. Buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días también a tu auditorio. Muy agradecido por estar de nuevo en tu programa. Pues nada, ahí consultarte desde el punto de vista de tu disciplina del conocimiento, que es ahora sí que analizar la mente y todo lo que ello involucra, que es un mar, es un mundo, por supuesto, de la mente del ser humano. Pero no sé si hay alguna referencia bibliográfica, algún estudio ya previo de este tipo de perfiles de personas que
que matan, en este caso a mujeres, ¿qué tuvo que haber pasado por su vida o qué pasa por su mente, Rafael? ¿Lo hacen en sus 5 sentidos? ¿Hay una descomposición en su mente? ¿Tienen algún tipo de enfermedad? ¿Cómo lo podemos entender, Rafael? Pues muchísimas gracias. Sí, primordialmente es un tema bastante complejo y polémico por lo que se ha suscitado en las últimas ocasiones en el Estado de México. Sobre mi bibliografía, bueno, un criminólogo a referencia, un estaloso, con su libro de criminología. Se puede pensar el tema del monstruo de Toluca al mismo sentido que el monstruo de Catepec, por ejemplo, ¿no? Sus apodos. Desde el sentido documental, bueno, porque no se tiene mayor contacto, salvo los psicólogos que les estén atendiendo en su momento, se podría pensar, como lo hablábamos desde la perspectiva... Rafa, déjate acoto porque tenemos mala recepción, no se está escuchando bien lo que nos estás compartiendo. Si me permites, te colgamos y te volvemos a marcar de forma inmediata para que tenga un audio bastante, pues, entendible. Vamos, estamos platicando, le colgamos y le volvemos a marcar. Estamos platicando con Rafael Revueltas, psicólogo. Participa también en un programa muy interesante, habrá que decirlo, que tiene la máxima casa de estudios de esta entidad, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Usted lo sabe que ahí se prestan servicios a la comunidad universitaria y también a la población abierta, donde hay pues atención desde el punto de vista de la psicología a aquellas personas que lo requieren. Y es un programa bastante interesante y que, por cierto, ayuda a muchas personas. Ahora sí que los montos, los honorarios que cobran los psicólogos no son económicos, pero una opción es la máxima casa de estudios en esta área que tiene. Ya retomamos la comunicación. Gracias, Rafael. Y me decías y te preguntaba sobre qué pasa por la mente de estas personas para tener un comportamiento, pues, de los que ya conocemos aquí en el Valle de Toluca con este caso de Oscar, el denominado monstruo de Toluca. Es correcto. No sé si ya se escucha mejor. Se escucha muy bien, ya. Muchas gracias. Sí, se podría trabajar desde la psicología clínica, como lo vimos también con el tema del suicidio, ¿no? Que implica un pasaje al acto o una pérdida de contacto con la realidad. Por un lado, se puede pensar en el tema de las perversiones o de la psicosis desde el discurso del psicoanálisis, a reserva de que haya una psicopatología neuronal o una contingencia de las conductas que puede ser abordado desde el plano del conductismo. Pero por parte del psicoanálisis se puede pensar que las motivantes se encuentran en la historia primitiva del sujeto, en los primeros vínculos con, en este caso, que es una tendencia a la misoginia. Uh-huh. Se puede pensar en una relación con el vínculo con la mujer, no solamente las mujeres, o más bien no solamente la imagen o el concepto que tenga el sujeto de una mujer, ¿no? Dado que ese concepto, o también se le puede decir esquema desde otra perspectiva, pues implica el vínculo con la madre o con la cuidadora o con, bueno, la mujer o las mujeres que se hayan implicado en la crianza del sujeto. Lo que sucedía, por ejemplo, con el asesino de Catepec, cuando les da sus entrevistas y se hacen documentales, bueno, él hablaba de su madre, ¿no? Y de ciertas experiencias que él vivió, y habla de un fuerte resentimiento y un fuerte odio hacia esta figura femenina, ¿no? Decía en un principio que el tema pues es muy delicado, es bastante complicado por el hecho de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel estado, ¿no? Hace poco, bueno, tú sabes lo que sucedió en la rectoría y en otros lugares, y se despierta cierta polémica, bueno, el por qué, ¿no? O para qué. Ha habido muchos cambios de opiniones, ¿no? Desde un principio el hecho de decir, bueno, que puede ser una exageración, etcétera, pero desde luego el ser sensibles a el hecho de que, bueno, se han intentado hacer manifestaciones de forma legal, de forma correcta, o como
lo dictaría la ley, y pues se ha hecho caso omiso, ¿no? Entonces, tanto las manifestaciones, no solamente de la cuestión del feminismo, sino de otros casos, no solo de sexualidad, sino por ejemplo también esto que sucede con el asesino, pues es un síntoma también de la cultura, ¿no? De lo que está sucediendo a nivel social y de los sistemas de crianza de las personas, ¿no? Del ser humano. Por lo que nos compartes, entonces quiero entender que cuando un sujeto sea Oscar, el multihomicida, el nominado monstruo de Toluca, o sea el caso más reciente que tenemos desafortunadamente registrado ahí en el Teatro de los Jaguares, donde la expareja sentimental de la maestra de danza, pues todo parece indicar, a reserva de lo que digan los jueces, que pues él habría sido responsable del deceso, de la muerte de su expareja sentimental, pues es multifactorial, ¿no? Se reúnen muchas circunstancias, quizás el propio desarrollo en este caso del agresor, viendo su infancia, su adolescencia, su juventud, las circunstancias que rodean, quizás pues, estoy interpretando un poco de lo que nos compartes, del avance de la mujer que tiene en muchos ámbitos de la sociedad, digamos que ya tiene capacidad económica, ya es profesionista, ya incluso en algunos casos rebasa el alcance laboral de su pareja o de sus seres cercanos, digamos, le va muy bien afortunadamente a muchas mujeres y quizás eso pues no les agrada a muchos hombres. Entonces es multifactorial, pudiera de ser, y tampoco también sumar que la desatención que han tenido las autoridades de todos los niveles de gobierno para estar permeando una cultura de respeto hacia las mujeres, una cultura de equidad. Entonces se juntan muchos factores para que aparezcan este tipo de sujetos en la sociedad. Sí, es correcto, como bien lo platicábamos, multifactorial. De hecho, bueno, aprovecho la ocasión para extender un sentido pésame a la compañera Sonia. Es terrible lo que sucedió y pues sí, no se espera tanto la pasividad de las autoridades como también la comunidad, que bueno, ya afortunadamente hay manifestaciones, es lo menos que se puede hacer, y sí es devastadora la noticia, ¿no? Pero por otra parte también, no, pensando en Oscar, este monstruo de Toluca, lo que estaba también publicando, ¿no? Él decía, bueno, voy a continuar haciendo mis publicaciones, no voy a dar de baja mis redes sociales, y no me importa, ¿no? Entonces, pensaba justo en estas preguntas de que si habría o no culpa, cómo puede perpetrar unos actos así sin culpa. Bueno, sucede que hay diferentes tipos de culpa, ¿no? Por un lado hay una culpa reparatoria, que es una conciencia de haber hecho un daño y encima pues procurar una reparación, un acuerdo, ¿no? Porque existe la conciencia de que hizo un daño. Y por otro lado hay otro tipo de culpa, más de tipo paranoide, que es una culpa por miedo a la retaliación, es decir, un miedo a un castigo más fuerte. Por eso propicia una especie de disculpa más que de reparación, ¿no? Pero bueno, podría pensarse, ¿no?, que en un sistema de funcionamiento psicótico perverso existiría este tipo de culpa, o ya fuera una cuestión muy psicótica, no hay culpa siquiera o empatía. Entonces, en este sentido, el hecho de que él haya hecho estas publicaciones, ¿no?, sugiere de alguna manera, pues sí, patológica, el decir, bueno, miren, yo hice esto y me exhibo, ¿no? Se puede pensar también que el perverso en su estructura del exhibicionismo, etcétera, ¿no? Pero no obstante hace un llamado a que se le detenga, ¿no? Porque él sabe que se va a mediatizar esto y sabe que va a llegar se espera, ¿no?, que llegue a los oídos de las autoridades competentes o en su caso de la comunidad, que parece que en estos tiempos la comunidad pues tiene que tomar un poco más de riendas sobre lo que está pasando. Entonces este llamado a la ley, a la autoridad, ya nos pone en tela de pensar, ¿no? Bueno, qué sucedió en la infancia, en la adolescencia y demás. Se piensa, ¿no?, que en una estructuración psicótica o perversa existe una falta o una carencia de el discurso de la ley o implicar al sujeto en la cultura. Es decir, que no se le haya hablado del todo de que existe, por ejemplo, pues algo que no se puede hacer,
¿no? O la cuestión de los límites que hablan algunos otros teóricos. Entonces, del sujeto que goza, y en un momento hablaría del concepto de goce, que es un concepto muy complejo, es una cuestión de placer llevado más allá, ¿no?, del acto placentero per se, ¿no? Por ejemplo, comer es un placer, tener a tu pareja es un placer, etcétera. Cuando se lleva al extremo o un poco más allá, justamente ya se está hablando de un goce, que es un placer que resulta también angustiante y doloroso para quien ejecuta el acto, ¿no? Entonces, en este caso se puede hablar de que un asesino, o en tu caso también un suicida, tiene esta parte de goce, ¿no? De sí estar sufriendo, pero también hay una parte que está disfrutando el estar así. Por eso hay un llamado a la autoridad, hay un llamado al deténganme, ¿no? Sí lo estoy haciendo, estoy disfrutando de hacerlo, pero también esa es una cuestión de llamar a que se le detenga. Interesantísimo, y casi ya para cerrar la charla, Rafael Revueltas, psicólogo, soy casi cierto de que será sumamente interesante para ustedes que se dan a la tarea ahí de indagar la mente de las personas, tener enfrente a un sujeto de estas características para, digamos, para platicar con él, para escucharlo, para tratar, entre comillas, de entenderlo, y por supuesto ustedes sacar sus conclusiones. Pues será muy interesante, ¿verdad? Quizás y sería, creo yo, un ejercicio bastante deseable, que quizás incluso me atrevo a decir hasta que sea público. No, por supuesto, no que narren cómo arrebatan la vida a las personas, sino cómo se desarrolló su vida en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, de cierta manera, para que en la sociedad nosotros nos retroalimentemos, y que quizás cuando veamos comportamientos de estas características en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, pues se levanten o se prendan los focos de amarillos, ¿no? Los de precaución. Yo creo que sería un ejercicio bastante interesante, y quizás en una de esas hasta que lo motiven las mismas autoridades, ¿no? Rafael. Sí, es probable. De hecho, también igual, ¿no? Repito, es algo completamente delicado, que de hecho pues los psicólogos encargados de esto son también, se trabaja mucho con criminalistas, con criminólogos, y sí hay mucha reserva de información por la sensibilidad que conlleva, y que claro, sí sería interesantísimo, pero por otra parte también no todos los psicólogos, ¿no?, como que desearían toparse, ¿no?, con ese tipo de temas. Pero no obstante, sí es cierto que también es una llamada a la salud mental y a la prevención, que por cierto, se está haciendo convenios, más bien se están estableciendo contactos con autoridades periciales y judiciales para la cuestión de establecer una ley de salud mental en el Estado de México, lo cual estaría coadyuvando mucho la universidad y el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos. Apenas nos dieron como la noticia. Entonces, esto que se está suscitando implica, que ya existían los servicios psicológicos, pero no se había tomado la importancia, ¿no?, de estar en la prevención. Y sí, los resultados son manifestaciones cada vez más tiradas a la psicopatología. Pues Rafael Revueltas, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Iba a ser una charla corta, ya se extendió, pero te agradezco que hayas dedicado unos tiempos para compartir tu conocimiento y por supuesto tus reflexiones sobre este tipo de temas de coyuntura, que por supuesto nos aquejan y nos tienen muy, muy preocupados a buena parte de la sociedad del Valle de Toluca. Gracias, excelente fin de semana. Igualmente, Eduardo, que tengas bonitas fiestas, fin de semana, hasta luego. De tu parte, y extendemos ahora sí que esta petición a todos los seguidores de Comunicadores MX y de este espacio que se llama La Sociedad, que llegó a su conclusión. Tomo la palabra o retomo las palabras de Rafael Revueltas, psicólogo. Decía que tengan bonitas fiestas y por supuesto que la pasen de manera extraordinaria, ¿no? Ya están prácticamente todos con otro ánimo, con muchas ganas ahí de estar con los seres queridos, con los familiares, de estar quizás rompiendo un poco la rutina cotidiana de la actividad laboral, la educativa,
y los que tengan la oportunidad seguramente de salir a pasear a las playas, a las zonas boscosas, hacia la zona norte de nuestro país o incluso a otras latitudes de fuera del país, pues que la pasen de manera extraordinaria. Yo creo que es el deseo de cualquier persona y aquellos que quizás decidan o opten por permanecer en casa, descansar y hacer quizás alguna actividad en el hogar, pues seguramente que lo van a hacer, pero de manera más tranquila y más relajada. 8:39, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en este espacio, pero recuerde que a la 1 p.m. está Luis Pantoja Ríos con su espacio de análisis, y a las 6, de 6 a 7, Alejandra Zárate en Alternativa Sonora, este espacio dedicado a todo lo que tiene que ver con la música, entrevistas con los artistas de rock, principalmente del momento aquí de la región e incluso de otras latitudes de nuestro Estado de México y del país. Alternativa Sonora con Alejandra Zárate a las 6, de 6 a 7. Que tenga excelente fin de semana. Hasta luego.